Más de uno La Bañeza y Astorga. Paloma Muñoz, Onda Cero. Bueno, y a estas horas, un martes más, llega el momento de saludar a nuestra psicóloga de cabecera, a Ruth Fernández Matía. Ruth, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo va la semana? Pues bien, muy bien. Aquí estamos con el ánimo bien alto, ¿verdad? Que es lo que hay que hacer. Y bueno, pues nada, arrancando casi hoy martes una semana más, pero bueno, eso, con positividad, con energía y con muchas ganas. Y hoy precisamente hablando de ganas, yo creo que todo lo que nos vas a contar, Ruth, le va a venir muy bien precisamente a aquellas personas que, bueno, pues que les falta un poquito esas ganas, que tienden a posponer o aplazar esas tareas, esas responsabilidades, bueno, pues por otro tipo de actividades que son pues un poquito más placenteras, ¿no? Algo que por otro lado yo creo que nos pasa a todos, ¿eh? Sí, yo creo que todos posponemos tareas, ¿no? Todos dejamos a veces las cosas para luego. En algún momento de nuestra vida o en algún momento del día seguramente tenemos la típica tarea, Paloma, sí, que vamos posponiendo. Que dices, bueno, esto mañana o por la tarde o estas cosas que nos dan un poquito de pereza o que no, ¿verdad? Como que lo vamos dejando un poco. Pero claro, imagino que eso, bueno, pues si son cosas que no son demasiado importantes, pues a lo mejor no pasa nada. Pero imagino que hay personas que incluso deberes o responsabilidades serias también tienden a aplazarlas o a posponerlas, ¿no? Y ahí imagino que es donde está el problema. Claro, tanto es problema cuando vamos acumulando mucho, porque mentalmente es como que vamos acumulando esa falta, o sea, como basura mental, que digo yo, ¿no? Como que vamos teniendo sensación de que ya no controlamos nuestro día a día, ¿no? Cuando vas acumulando pequeñas cosas del día a día, pues también tenemos esa sensación. Y luego, claro, la gente que ya lo va dejando bien porque pues por su estado de ánimo también afecta, ¿no, Paloma? El estado depresivo, la gente que tiene esa tendencia a dejar para luego, a incumplir tareas, también ya es como la pescadilla que se muerde la cola. Afecta al estado de ánimo, pero también las personas con bajo estado de ánimo o con baja autoestima, con inseguridades, van dejando, ¿no?, lo que pues van posponiendo determinadas tareas. Es decir, que es como un círculo vicioso que te va generando culpa, pero la culpa a la vez también te va bajando el estado de ánimo porque no lo haces, eso afecta a tu autoestima y al final es un círculo vicioso que no tenemos salida. Yo sí intentaría a nuestros oyentes trasladarles la pregunta de por qué posponemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿con qué intención a veces posponemos determinadas tareas? Porque a veces hay miedos encubiertos. En consulta muchas veces nos damos cuenta o trabajamos con el paciente lo que es ya el miedo. Como digo yo, tú imagínate una alcachofa, una cebolla, y vamos quitando esas capas y el corazón, ese centro, ese epicentro es el miedo, a lo mejor al fracaso o miedo a exponer. Ya sabes que los miedos nos enfrentamos a ellos de tres maneras, ¿no? O nos bloqueamos o los evitamos, que es lo que hace mucha gente, o te enfrentas a ellos. Entonces ahí a veces la procrastinación, ¿no?, que es esa palabra que es así tan complicada de pronunciar, que al final es aplazar, posponer las cosas, que todos hacemos, a veces va encubierto ese miedo. O sea, que hay personas a las que realmente les cuesta y les cuesta mucho enfrentarse a esa responsabilidad o a esa decisión que muchas veces hay que tomar, ¿no? Claro, y además todo eso genera estrés. Luego les va paralizando y cada vez les va costando más enfrentarse a ello. Y también es verdad que hay gente que está acostumbrada a tener refuerzos inmediatos ya desde pequeñitos. Entonces, cuando una tarea no te supone o no tiene como consecuencia un refuerzo inmediato, todos la posponemos. Casi todos normalmente sí, tendemos a posponer cuando no tiene refuerzo inmediato. Y luego, Paloma, es muy importante porque aquí entra el juego, que a mí me encanta la neurociencia, el cerebro, lo que es racional y el visceral, el emocional, ¿no? Es decir, tenemos ese cerebro instintivo, el que es rápido, el enérgico, que solo piensa en el ahora, es lo que te decía, en ese refuerzo inmediato.
no te importa el mañana, o sea, el cerebro emocional, el mañana para él no existe. Sin embargo, el racional, que es el reflexivo, el que piensa, ese es el que le cuesta actuar y entonces es más lento, más prudente porque prevé, ¿no?, el peligro y piensa en el futuro. Entonces, esa impulsividad nos sabotea. Te pongo un ejemplo que seguramente a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando ves unas galletas y dices, ¿las comes? Y dices, no debería haberlas comido, ¿no? Pero ya es tarde. Es decir, ese cerebro instintivo es más rápido que el racional. Entonces, esto si lo extrapolamos a tareas, ¿no?, en vez de a la comida, aunque a la comida también. Mucha gente cuando dice, el lunes empiezo la dieta, el lunes empiezo a hacer ejercicio. Y empiezas por la mañana y por la tarde ya lo estropeas, ¿no? Claro, porque eso es. Pero es porque es ese cerebro vago, ¿no?, y que es más cómodo. Entonces ahí ya es esa, pues esa impulsividad la que nos sabotea. Uh-huh. Oye, Ruth, ¿y qué consecuencias tiene el comportarse así, el ir posponiendo, el ir aplazando esas tareas, esas responsabilidades? Pues ya consecuencias, fíjate, desde la vida cotidiana, que al final hay tareas que tienen esa responsabilidad, ¿no?, tanto laborales, sociales, familiares, y luego las consecuencias que nosotros vemos en las personas es esos sentimientos de culpa, que es lo que te decía antes, lleva al círculo vicioso de la culpa, ese sentimiento de fracaso, me lleva a ese estado de ánimo bajo, a episodios de ansiedad, incluso problemas de sueño, porque estoy dándole vueltas, esa basura mental. Si es que al final ese ruido mental, esa basura mental de los tengo que, pero nunca llego a coger, ¿no?, el toro por los cuernos y empezar, pues me da esa sensación de falta de control y a la vez eso va a generar baja autoestima. Entonces, a veces es complicado salir uno solo de ese círculo vicioso, Paloma. Hay que ponerse en manos de profesionales donde pues eso, dotamos de estrategias para que, bueno, pues empieces un poco a trabajar para que te enfrentes a esas tareas, a trabajar esa sensación del control. Y todo repercute porque hasta en la salud física, ¿no? Si al final nos vamos dejando, llega hasta notar en la salud física, sí. Bueno, y tú como profesional, Ruth, ¿qué consejos, qué recomendaciones nos podrías dar, bueno, pues para enfrentarnos con un poquito más de alegría a todas esas tareas, esos deberes que todos los días tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida? Pues mira, Paloma, lo más importante, que es una frase que siempre traslado a los pacientes en consulta, es quien mucho abarca, poco aprieta. Es decir, que no, para las tareas, mucha gente viene muy agobiada porque, claro, va posponiendo tareas, los tengo que, ¿no?, que tenemos muchos en la mente, los debería, y que no se consiguen realizar en el día a día. Claro, hay mucha gente que se pone unas expectativas tan altas de tareas que es imposible, o sea, es imposible abarcar demasiadas cosas. Entonces, ahí es esa sensación de que vas procrastinando, ¿no? Entonces, que vas posponiendo, pero el problema radica en tus expectativas y en que no puedes abarcar todo. Entonces, lo que enseñamos es a dividir la tarea en partes pequeñas, ¿vale? Es como siempre pongo el ejemplo, si tú quieres llegar a la cima de una montaña, a la cima no se llega en un día, ¿no? Si tú vas al Everest, pues tendrás que ir campo base 1 y te marcas objetivos para llegar ahí y te aclimatas y llegas a tu meta. Y ojo, es muy importante cuando llegas a meta también reforzarte en lo que decíamos de ese refuerzo inmediato. Hay que intentar buscar refuerzos no cuando llegues a la cima, sino ya cuando estés en campo base 1, ¿no? Premiar lo que vas consiguiendo, darte pequeñas recompensas. Es muy importante que cuando dividas la tarea en secuencias, y te pongo un ejemplo, mucha gente dice, que a mí me ha pasado, antiguamente, ahora ya no lo hago así, tengo que ordenar el armario, o ahora con el cambio de temporada, ¿no?, que mucha gente es como que lo va posponiendo hasta que le pilla el toro. Claro, el ordenar el armario, que además es muy terapéutico, Paloma, si haces la prueba, cuando ordenas por fuera, te ordenas por dentro. Es verdad, es verdad. Muchísimo. Sí. Yo siempre es una tarea a mí que también al final me pasa. Antes de dar el alta, en terapia siempre mando a ordenar el armario, que dicen, el psicólogo me manda a ordenar el armario, pero tiene su fin, es decir, es que cuando tú ordenas por fuera,
y limpias te deshaces, te desprendes de cosas emocionales, te desprendes también de tener esa mente despejada. Entonces es muy terapéutico el hecho de ordenar el armario. Pero vamos a esas pequeñas tareas, Paloma. Cuando tú ordenas el armario, la gente verbaliza, voy a ordenar el armario, eso es tan genérico, tan grande, que no lo puedes abarcar en un día, imagínate, porque a lo mejor, pues lo que decíamos, no da tiempo, entonces vas posponiendo, bueno, cuando tenga un día entero libre, cuando tenga... Entonces, lo importante es secuenciarlo, hacer pequeñas tareas. Pues hoy voy a ordenar el cajón de los calcetines, mañana voy a ordenar camisetas de la zona de deporte, o voy a organizar camisas y me voy a descartar de camisas. Entonces, poco a poco, día tras día, incluso en una semana o en 15 días, tú tienes organizado tu armario. Entonces, es importante secuenciarlo y cuando ordenes ese cajón de calcetines, pues te vas a sentir satisfecho porque el objetivo que te has marcado lo has cumplido. Entonces es muy importante. Oye, pues es verdad que esto funciona, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Algún otro consejillo, Ruth, que nos pueda venir bien a todos? Sí, hay uno que al ponerlo en práctica es verdad que es para ayudar un poco a la vagancia, que es el reto de los 2 primeros minutos. Hay teorías que dicen los 5 primeros minutos, pero es mejor empezar por los 2 primeros minutos. Es decir, intentar, cuando tengas, imagínate, pues mucha gente que incluso pospone o aplaza enviar un correo electrónico, hacer una llamada, incluso lavar los platos, que hay mucha gente que dice, mucha gente que dice, sí, ya lo hago luego. quito mañana. Sí, o lo hago luego. Para estas pequeñas tareas funciona genial el ejercicio de los 2 primeros minutos, que es intentar hacerlo solo 2 minutos, porque una vez que estás metido en tarea, ya no vas a dejar de hacerlo. Es verdad que muchas veces cuesta arrancar, ¿no? Dar el paso de arrancar. Una vez que ya lo has hecho, claro, ya has vencido ahí esa barrera, has dado el paso y es verdad que ya continúas y al final pues terminas la tarea. Terminas la tarea. Por ejemplo, a mí me da mogollón de pereza quitar el lavavajillas, ¿no? Pero digo, venga, lo secuencio en tareas, además acuérdate, yo dirijo mi conducta, ¿vale? Los pensamientos me sabotean porque es como qué pereza tal, pero yo enseguida buscas alguna otra cosa, ¿verdad? Para aplazar eso que tienes que hacer, ¿no? Enseguida te viene cualquier otra cosa a la cabeza. Entonces hay que ignorar esos pensamientos y conductualmente, es decir, yo con mi mano yo ya estoy abriendo la puerta de lavavajillas y sacando la bandeja. Entonces, ya no te digo los 2 primeros minutos. El primer minuto, en cuanto estoy ya quitando platos, ya es que termina. Entonces, intentar buscar el reto de los 2 primeros minutos. Pasar el aspirador, por ejemplo, o mandar un email. Es ponerse, el comienzo, el inicio es la clave, Paloma, el inicio. Fíjate, a mí me pasa que a veces cuando tengo que hacer algo que me da pereza, intento hacerlo cuanto antes, simplemente porque así sé que me lo quito y no lo tengo en el run ese en la cabeza de lo tengo que hacer, qué pereza, lo hago luego, cuándo lo hago, en qué momento, qué tal. Digo, venga, ahora mismo y así me lo quito. Y es verdad que eso te causa muchísimo bienestar porque dices, mira, ya lo he hecho, me olvido de este tema. Claro, esa es la clave. Y entonces tú trabajas en los 2 primeros minutos. Lo hago y una vez que ya estás metida en faena, pues hasta ya, pues nada, lo disfrutas, ¿no? Cuando tienes que hacer algo así, que ya lo estoy haciendo. Entonces, para pequeñas tareas, el reto de hazlo, oblígate. O sea, es obligarse conductualmente 1 minuto o los 2 primeros minutos y ya verás como si luego, recompensarnos, ¿no? Que es importantísimo. Bueno, pues yo creo que un tema importante porque, bueno, en mayor o menor medida todos tendemos a posponer o aplazar esas tareas, esos deberes que nos dan un poquito de pereza, que nos dan, bueno, pues eso, nos causan un poco de malestar y es verdad que, bueno, hay que enfrentarse a esas responsabilidades, a esas decisiones y, bueno, pues cuanto antes nos lo quitemos, yo creo que mejor y con estos truquitos que hoy nos has dado, pues mejor que mejor. Así que nada, Ruth, gracias una semana más por todos estos consejos y nada, te esperamos, ya lo sabes, la próxima semana en 7 días con un nuevo tema. ¿De acuerdo? Gracias a ti, Paloma. Gracias, Ruth.